Hoy vamos a tomar unos extractos del Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos del 13 al 20. Vamos a saltar un par de versículos ahí, pero más o menos va a ser ese el texto de hoy. Mateo 2, 13, 20, y lo vamos a leer en el ambiente de la fiesta de este día, que es la fiesta de la Sagrada Familia. Entonces, este texto yo sé que nos va a orientar un poco a entender un poco esa vida de familia de Jesús, María y José. Mateo 2, 13, 23. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Después que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se les apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño. Se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a tierra de Israel. Pero habiendo oído decir que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y, advertido en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había dicho los profetas: se le llamará Nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este prácticamente por coincidencia termina siendo el texto que meditábamos la última vez, que fue el texto de los inocentes. Pero hoy lo meditamos con la parte que tiene que ver con el regreso de Egipto. Y es el que nos va a ambientar el sentido de la celebración de hoy de la fiesta de la Sagrada Familia. Este texto nos habla de cómo José se lleva a su familia, al niño y a la madre, como lo dice el texto, a Egipto. Resulta que Egipto siempre ha estado presente en la historia del pueblo judío. En el siglo IV a.C. ya había una gran comunidad judía en continuo crecimiento. Estaban en Egipto. Y de hecho, si recordamos todos los pasajes de los textos donde nos presenta la experiencia de los judíos en Egipto con la esclavitud del faraón y todo eso, nos damos cuenta cómo Egipto era un país al que de una u otra manera acudían. Cuando recuerdo la historia de José vendido por sus hermanos y cómo tanta gente, la gente de todo el mundo, fue a buscar alimentación justamente en Egipto. Egipto se convertía no solamente un país esclavizador, sino también un lugar de refugio y de protección cuando venían las persecuciones. Jeremías 26, 21, por ejemplo, da cuenta de eso. Era la relación que había con Egipto. Hubo una época en que los faraones fueron muy abiertos a recibir extranjeros, y parece que en algún punto se dieron cuenta que tuvieron que frenar esas migraciones, y de acuerdo con ese tipo de movimientos sociales era que en algunos momentos se aceptaba más a los extranjeros, pero en algunos momentos también se querían excluir a los extranjeros o se esclavizaban, digamos, así como lo vimos en los textos, o como lo hemos visto en los textos del Éxodo, del libro del Éxodo. Ahora, lo que nos narra San Mateo en el texto de hoy, igual el que leíamos en Los Inocentes, el libro de los Inocentes, donde nos habla de la maldad de Herodes, no es del todo lo que algunos creen que sea un cuento. Si algo se sabe por la historia es que Herodes mismo mató a 3 de sus hijos, ¿sí? Incluso se habla de que era, digamos así, era un asesino Herodes, y eso mismo nos hace pensar que
que pudo haber cometido cualquier crueldad, ¿verdad? Cuando Jesús regresa de Egipto, y ya ha pasado unos varios siglos, incluso la gente empezó a hablar y acusar a Jesús de haber aprendido magia en Egipto, justamente por eso, porque parece que sí hubo ese contacto de Jesús y de su familia con Egipto, o sea, sí se marcharon, o sea, no es simplemente que no sea, que sea imposible históricamente hablando, sino que existe todas las posibilidades de que esto hubiera sucedido. Entonces hay razones para creerlo. Ese embuste, esa infamia contra Jesús de decirle que ha aprendido magia en Egipto, significa que probablemente estuvo en Egipto. Y por otro lado, la crueldad de Herodes, que era una cosa terrible, también muestra que pudo huir quizá a esa región, escapando de la violencia de Herodes. Sin embargo, si miramos toda la parte bíblica, descubrimos también que hay algunas semejanzas en las narraciones que se viven o que vive Jesús, María y José y lo que se vivió en la antigüedad, ¿verdad? Entre otras cosas, si miramos esas narraciones, vemos como los hijos de los que van a ser reyes o los monarcas siempre son perseguidos, ¿sí? Y tienen que huir. Eso siempre se ve, los que van a ser los herederos de los tronos, en los momentos de dificultad son asesinados, ¿verdad? En los momentos de tribulación. Entonces, esta es un fundamento ya no, digamos, lo histórico, sino más bien bíblico acerca de por qué la persecución contra Jesús. Sin embargo, miramos también que hay una similitud muy grande entre lo que le pasó a Moisés, salvado por las aguas, que tiene que huir a Madián, donde conoce a su familia, conoce a su esposa, y también de donde es llamado para regresar. Y las palabras con las que es llamado para regresar, de Éxodo 4:9, son las mismas prácticamente que utiliza el texto de Mateo para hablar del regreso de Egipto. Vuelve a Egipto, le dice el Señor a Moisés, vuelve a Egipto, pues han muerto todos los que buscaban tu muerte, ¿sí? Es casi las mismas palabras que le dice el Señor a José en sueños, ¿sí? Regresa porque ya el que te perseguía ha muerto, ¿sí? Igualmente hay otro aspecto importante de descubrir acá, y es algunos de los profetas. El profeta Oseas 11, comienzo del capítulo 11 del libro de Oseas, nos habla justamente de esas palabras cuando dice: cuando Israel era un niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Aunque esto se trata de una invitación a salir de Egipto de la esclavitud. Cuando empieza el éxodo de Israel y comienza una historia, ahora Mateo se toma la tarea de referirlo directamente a Jesús, que es el verdadero Hijo de Dios, y hace notar que se cumple lo que dice el Señor por el profeta. Es decir, cuando muere Herodes el Grande, es llamado de nuevo. Sin embargo, lo que sucede, y también es histórico, es que su hijo era el que había heredado el trono en la zona de Judea, Arquelao. Y lo que dicen es que Arquelao fue mucho más asesino y criminal, mucho más cruel incluso que su padre. Por esa razón tiene mucha lógica que en este caso, para escapar de la violencia de Arquelao, lo que hizo en este caso José no fue volver a Belén, donde se suponía que iba a estar, sino que se regresó más bien a Nazaret de Galilea. Y allí se vive también otro momento especial, y es que se cumple otra profecía que estaba esperando, ¿sí? Hay un pasaje de Isaías donde se habla del vástago, que en hebreo, vástago, es decir, como la raíz, como el brote. El vástago en hebreo se leería así como neser, ¿sí? Y la palabra fonéticamente es muy, muy cercana, muy emparentada con la otra palabra que conocemos nosotros, que se llama Nazaret, o Nazaret, digamos nosotros, palabra que significa el lugar de donde era directamente la Virgen María, ¿verdad? Entonces, el hecho de que hubiera sido emparentada esa palabra, Neser, con Nazaret, nos hace pensar también en el cumplimiento de la profecía. No es tanto hablar hoy de profecía o de anécdotas de las cosas de Cristo, sino que si nos damos cuenta, al final todo encaja dentro de todo lo que quiso decirnos Mateo, ¿verdad? No es una cosa que se haya inventado
simplemente por inventarlas, sino que todo tiene un encaje muy completo, muy claro, que nos hace ver que justamente Jesús vivió esos acontecimientos de los que nos está hablando, y al Jesús llegar a este lugar de Nazaret, pues también sería de ese tronco, de esa vástago de Jesé. ¿Sí? Nació en Belén de Judá, del sitio donde vivió, donde era David, pero igual viene a instaurar ese trono de David, es de la descendencia de David, es del vástago de David, digamos así, y por eso se le llamará también Nazareno. Hay muchos aspectos que nos hacen ver la manera tan completa como hay esa relación histórica y evangélica, es decir, entre la historia y el evangelio que nosotros conocemos. Pidamos al Señor hoy que nos bendiga en este día de la Sagrada Familia. Hoy no hablamos mucho de la Sagrada Familia, sino más de los acontecimientos bíblicos que nos presenta el texto de hoy, pero sin embargo es una oportunidad para descubrir cómo José se dejaba guiar por el Espíritu Santo, se dejaba guiar por el mensaje de Dios, solo para cuidar y salvaguardar a su familia de los peligros. Y es lo que vemos hoy en día en la sociedad, querido pueblo de fe. La gente quiere hacer lo mejor por su familia, papás que luchan, trabajan, que a veces incluso hasta dejan el hogar para buscar el bienestar de su familia. Es parte de la vida, es parte de ese espíritu que hay en cada ser humano, en cada hombre responsable de cuidar a su esposa y de cuidar a sus hijos. Estas cosas no se van a cambiar por una cultura política que quiera imponerse, sino que simplemente es parte de lo que está escrito, digamos así, en el ADN del ser humano. El Señor nos bendiga y acompañe en esta jornada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.